1 Samuel capítulo 7. Comenzamos la reunión con la pregunta de ¿cuál es la primera necesidad de todo ser humano? Y la respuesta que dimos fue ser salvos. Su primera necesidad del ser humano. Ellos creen que necesitan primero que nada tener dinero, tener salud, tener cosas materiales. Ellos creen, pero realmente la necesidad del ser humano es conocer a Dios, es rendirse a Dios. Esa es su primera necesidad. Y luego les preguntaba, bueno, y entonces la necesidad de los que ya son creyentes, de los que ya son pueblo de Dios, ¿cuál es? Pues es similar, es mantenerse libres de la influencia del pecado sobre sus vidas. Porque si un creyente vive bajo la influencia del pecado, ¿se imaginan ustedes cómo es? O sea, para empezar, no está viviendo en los propósitos de Dios. En segundo lugar, no puede servir a Dios. ¿Cómo va a servir a Dios si está metido en el pecado? Entonces, la necesidad primaria de todo creyente es mantenerse libre del pecado. No podemos ser libres de la influencia del pecado, ¿no? Pues no. El pecado nos va a influir de aquí hasta que nos muramos. Seamos creyentes o no, el pecado va a tratar de influirnos. Vivimos en un mundo de pecado, las tentaciones las sufrimos todos por igual. Satanás ataca a los creyentes para que pequen, al igual que a los demás, o a lo mejor con un mayor esfuerzo, porque sabe que un creyente que está esclavo de algún pecado no va a poder servirle como debiera. Y además va a vivir siempre de una manera equivocada a como debería vivir. La primera necesidad de un creyente es vivir en la consagración en la que debe vivir, en la santidad en la que debe vivir. ¿Para qué? Para que pueda entonces, libre de esas influencias, vivir para Dios y servir a Dios. Es que por eso memorizamos hoy 1 Samuel 7:3, que dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Comencemos hablando de los filisteos, que eran los que en esta época estaban asediando al pueblo de Israel. Lo estaban de alguna manera esclavizando, con una influencia muy poderosa, lo estaban influyendo muy fuerte para que no vivieran con la alegría que debe vivir el pueblo de Dios, y además para que adoptaran la adoración a sus dioses. Acuérdense que siempre la adoración a otros dioses resulta muy atractiva para el ser humano, si no, no habría tanta adoración en el mundo. Es muy atractivo para cualquier ser humano adorar a otros dioses, porque Jehová, la adoración a Jehová es muy exclusiva y muy diferente. La exigencia de Dios es muy distinta. Así que es más fácil adorar a otros dioses. Caes en la sensualidad sin problemas. Y entonces cuando otros pueblos se acercan al pueblo de Dios y les enseñan su adoración a esos otros dioses, el pueblo de Dios muchas veces cae con una tremenda facilidad. Así es que hablemos de los filisteos, que eran el pueblo que más estaba influyendo a los israelitas en esta época. Muy bien. Primero, ¿quiénes eran los filisteos? Si ustedes van a Génesis capítulo 10, bueno, no les digo si vayan. A ver si me ganan, yo ya lo tengo. Muy bien. Primero ahí, en Génesis 10, tenemos los descendientes de Noé. ¿Sí? Después de Noé, tenemos a sus descendientes. ¿Quiénes son? De ahí, acuérdense que se comenzó a poblar otra vez toda la tierra. Sus descendientes son Sem, Cam y Jafet. Ok. ¿De dónde venían los filisteos? Pues vamos a ver el versículo 6.
En el versículo 6 se comienza a decir la descendencia de Cam. Eran Sem, Cam y Jafet. Aquí se comienza a hablar de los hijos de Cam, que eran Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Reconocen a Canaán? Ok, pero también está Mizraim. Y en el versículo 14 dice, desde el 13, Mizraim engendró a Ludim, a Anamim, a Lehabim, a Naptuhim, todas terminan en Jim, a Patrusim y a Caluhim, de donde salieron los filisteos. Ya sabemos de dónde salieron. Los filisteos salieron de Mizraim, hijo de Cam, hijo de Noé. ¿Sí lo tienen? Ok. Entonces los filisteos salieron de Mizraim, hijo de Cam, hijo de Noé. De ahí salieron los filisteos. Estos filisteos, estos hijos de Mizraim, se fueron posicionando, a ver si lo tenemos ahí, al sur de Palestina. O sea, por acá abajo. No, está bien que te vayas, porque estaban por acá abajo, de hecho, por esta zona. O sea, al sureste, al suroeste, ¿verdad? Norte, sureste, al suroeste. Por acá estaban ubicados los filisteos. Estaban abajo de hecho, acá está, para que se ubiquen mejor, ahí está Egipto, o sea, lo que es África, la península del Sinaí. Y ahí tenemos Jerusalén, ¿sí lo ven? Y entonces abajo de lo que es el Mar Muerto, ahí al sur de Palestina, se ubicaron los filisteos. Muy bien. Desde el Génesis capítulo 26, vemos que Abraham ya tuvo roce con ellos. ¿Por qué? Porque el rey Abimelech, que era rey de Gerar, era filisteo. Gerar era una ciudad de los filisteos. En Génesis 26, versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, ¿qué? Rey de los filisteos en Gerar. O sea, desde la época de Abraham ya comenzaba a relacionarse lo que sería el pueblo de Dios con los filisteos. Ok. Después los vemos, después del Éxodo, o sea, después de que Moisés liberta al pueblo de Egipto y los lleva de regreso a la tierra de Canaán, vemos que Dios le da una indicación a Moisés y le dice que no pasen por tierra de los filisteos, porque si se les oponen estos, que son gente de pleito, además tienen armas, siempre han sido gente de guerra, y el pueblo de Israel viene saliendo de la esclavitud, no saben pelear, o sea, no se vayan a desanimar. Entonces la indicación de Dios a Moisés fue que no pasen por tierra de los filisteos, denle vuelta para llegar a la tierra de Canaán. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo ya desde entonces comenzaban a ser un problema para Israel. Después, en la época de Josué, ya vemos que estaban divididos en 5 entidades o en 5 estados, diríamos, principales, o sea, grandes. Los filisteos estaban divididos por 5 estados que eran Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, Goliat era ¿de dónde? De Gat. Era un filisteo de Gat. Entonces eran 5 entidades: Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Eso lo tenemos en Jueces capítulo 13, versículos 2 y 3. Eso es en la época de Josué, o sea, en la época de la conquista. Después, en la época de los jueces, en Jueces capítulo 3, tenemos a un juez del que se habla poco, se llamaba Samgar. Se habla muy poquito de él, pero dice que Samgar salvó a Israel de los filisteos. Eso quiere decir que los filisteos ya comenzaban a ser un problema para el pueblo de Dios desde la época de los jueces. Aquí donde estamos nosotros en el Deuteronomio, en 1 Samuel, está acabando justamente la época de los jueces, porque el último juez de Israel fue Samuel. Él fue el último juez y después ya tenemos ahí al primer rey. Y si ustedes se acuerdan, el primer rey Saúl y después David siempre tuvieron
pleito contra los filisteos. De hecho, David, cuando mata a Goliat, estaban peleando los israelitas contra los filisteos, pero eso es más adelante. Aquí estamos al final de la época de los jueces. Y aquí notamos este tipo de problemas que tenían los israelitas con los filisteos. Por ejemplo, en la pelea, en la lucha, donde Samuel todavía estaba muy jovencillo, antes de que comenzara ya su ministerio en forma, la pelea que tuvieron los filisteos contra Israel, en la cual los hijos de Elí, los dos, perdieron la vida, y fue capturada el arca del pacto y se lo llevaron a Filistea. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue poquito antes de este evento que estamos estudiando. Eso se estudió en el capítulo 4 o 5 y estamos aquí en el capítulo 7. Está muy pegadito. Entonces, eso es lo que sucedió. Los filisteos tenían eran idólatras y tenían algunos dioses a los cuales el pueblo de Israel llegó a adorar. Por eso hablábamos de su influencia muy fuerte. Por ejemplo, Gaza y Asdod eran centros del culto a Dagón. Por ejemplo, lo tenemos en el capítulo 5, versículo 1, y dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y se acuerdan que terminó Dagón postrado a los pies del arca del pacto de Dios. Entonces, un dios principal de Gaza y Asdod era Dagón. Luego, Ascalón, que era otro de los estados filisteos, era el centro de adoración a Astarot o Astoret, como le quieran llamar. Habían varios nombres muy parecidos. Astarot, que es lo que memorizamos en el versículo 3, ¿no? Si de todo corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Astarot era una diosa, ¿verdad?, de la región de Ascalón. Y después tenemos que el dios principal de Ecrón, ese otro estado filisteo, era Baal-Zebub. Entonces, habían varios dioses, y a ustedes les suenan seguramente esos dioses porque son los dioses a los que el pueblo de Israel llegó a adorar por la influencia de los filisteos. Así es que aquí tenemos una introducción de lo que eran el pueblo de los filisteos. Ahora, en el versículo 3, Samuel identifica perfectamente bien cuál es la primera necesidad de los israelitas. ¿Cuál era su principal necesidad? Porque dice, y él los liberará, ¿no? Y los librará de la mano de los filisteos. ¿Qué es lo que necesitaba el pueblo de Israel? Liberación de la mano de los filisteos. Porque en esta época los filisteos atacaban muy seguido a las regiones de Israel. Y cuando los atacaban venían en multitudes, en grandes multitudes, y los robaban y los dejaban pobres, les quitaban todo, entonces los dejaban temerosos. Así es que Israel siempre era presa fácil de los israelitas. Acuérdense que en esta época no había rey en Israel todavía. Era la época de los jueces. Así es que no estaban bien organizados, no tenían ciudades bien amuralladas, no tenían un ejército que los representara. Así es que Israel era presa fácil de los filisteos. Y además, como se alejaban de Dios, pues no contaban con el favor de Dios, que es lo más importante. Así es que los filisteos venían, los atacaban, les robaban todas sus provisiones, los dejaban pobres, los dejaban atemorizados, y así era continuamente. Y cuando no venían en multitudes grandes, venían en pequeños grupos. O sea, los filisteos se caracterizaban por tener pequeñas tribus en diferentes lugares, de ahí de sus estados, y venían a atacar con pequeños grupos, pero muchos de ellos, si no era uno era otro, y si no era otro era otro. Los filisteos eran una plaga terrible para el pueblo de Israel. Entonces Samuel identifica perfectamente la necesidad de Israel. ¿Cuál era? Ser librados. Pero no solamente porque los dejaban pobres, no era para que Israel prosperara económicamente, no era para que Israel ya no tuviera miedo u otras cosas, era porque los influían con la adoración
a sus otros dioses, como lo vamos a ver más adelante. La necesidad del pueblo era ser librados de la esclavitud de alguna manera que tenían los filisteos contra ellos. Sería necio pensar en una necesidad más apremiante para el pueblo de Dios que esta de ser librado. Sería como si algún cristiano, estuviera más preocupado por tener salud, por tener dinero, por tener paz interior y no estar librado de la esclavitud del pecado. Sería tan necio como eso. Samuel entiende perfectamente que la primera necesidad del pueblo de Dios es ser librado de la influencia de los filisteos. Y para nosotros, como el pueblo de Dios, porque aquí estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando de un pueblo extranjero, no estamos hablando de un pueblo que necesita salvación, sino de alguien que son el pueblo de Dios, ya conocen a Dios, pero se han dejado influir por las costumbres de las otras naciones. Su primera necesidad es ser librados de esa situación. De la misma manera, el creyente, hermanos, y quiero instarlos a que guarden esto en su mente y corazón. La primera necesidad de todo creyente es, primero, no es tener paz, no es tener dinero, no es tener salud. La primera necesidad del creyente ya es salvo, pero su primera necesidad es estar en consagración a Dios, vivir libre, de alguna manera venciendo la influencia del pecado sobre su vida, no ser otra vez esclavo del pecado. ¡Qué contradicción! Haber sido librado del pecado y de las consecuencias del pecado por la gracia de Cristo, y ya una vez salvo, ser esclavo de los hábitos pecaminosos en su vida. La primera necesidad del creyente es ser libre de la esclavitud del pecado. Gálatas nos habla un poquito de eso. Si nosotros vamos a Gálatas capítulo 5, el versículo 16 dice Pablo: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha en el creyente, como en todo ser humano, pero en el creyente es más evidente. El que no es creyente, no tiene a Dios, no tiene al Espíritu Santo en su vida, no conoce el Evangelio, pues para él pecar es lo más natural, no hay lucha en su vida. Pero cuando alguien viene a Cristo, comienza esa lucha de una manera muy evidente. Es el deseo del Espíritu contra el deseo de nuestra carne. Ahí está ese problema, ese pleito, esa lucha que tenemos en nuestros miembros para ver a quién le hacemos caso. Y la principal necesidad del creyente es vivir venciendo esos deseos pecaminosos. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué debe ser el creyente? Ser guiado por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son, fíjense, ¿a qué podemos ser esclavos los creyentes? Lo quise hacer como una comparación del pueblo de Israel y los filisteos, para que ustedes imaginen la influencia poderosa de los filisteos, que vienen por multitudes a asediarnos y a querer contagiarnos la adoración a sus dioses. Así es la influencia de la carne sobre nuestras vidas. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Fíjense bien: adulterio. O sea, ¿cuántos de los que están aquí han sido alguna vez influidos por el mundo
para cometer adulterio en su trabajo? Es fácil. Cometer adulterio en el trabajo es fácil. ¿Cuántos han ido de viaje a una ciudad por trabajo, a una ciudad lejana? ¿Están solos? Es fácil caer en adulterio. Y muchas veces para el hombre es más fácil que para la mujer, pero la mujer no se salva. Hay muchas mujeres que también caen en infidelidad. Otra, fornicación, cualquier pecado de índole sexual, pornografía, relaciones sexuales antes del matrimonio y cualquier pecado que ustedes piensen, lascivia, etcétera. Inmundicia, lascivia, idolatría, que es algo que está pidiendo aquí Samuel, que el pueblo deje la adoración a otros dioses. ¿Por qué? Porque Dios es el que merece toda nuestra atención. Y otros dioses, ¿qué hacen? Te quitan la atención de quien debería tenerla por completo. Dios debería tener toda tu atención. Y si hay otras cosas que la tienen tu atención, eso es ¿qué? Idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Los que practican esas cosas no heredan el reino de Dios si tú eres creyente. ¿Cómo vas a estar practicando esas cosas? ¿Se dan cuenta de la analogía? La necesidad principal del pueblo de Dios es vivir en consagración, venciendo la influencia del mundo y de la carne sobre nosotros para vivir agradablemente delante de nuestro Dios. Si un creyente no entiende esto, entonces cree que Dios está ahí para cumplir sus caprichos, que le puede reclamar a Dios que no le da el dinero que necesita, y otras tonterías más. Pero no son las cosas así. Él es Dios y Él merece toda nuestra atención. Entonces, lo primero es, la principal necesidad que Samuel ve en el pueblo es que sean librados, que sean librados. No está diciendo, y para que tengan esto, no. Su necesidad simplemente es ser librados de los filisteos. Lo mismo para nosotros. Como creyentes, ya libertados de las consecuencias del pecado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Vivir consagrados, venciendo las influencias del mundo y de la carne en nuestras vidas. Esa es nuestra principal necesidad. Ahora, Samuel, el profeta, juez y sacerdote, que cumplió 3 funciones ahí, el tremendo Samuel, le dice al pueblo lo que tiene que hacer. Y fíjense cómo comienza. Les dice, si de todo corazón os volvéis a Jehová. ¿Qué les está diciendo? Primero, que tienen que volverse a Jehová. Volverse a Jehová. El pueblo de Dios, apartado de Jehová, tiene que volverse a Jehová. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? ¿Cuántos creyentes viven así? Apartados de Jehová, apartados de Jesús, apartados de su Dios. ¿Y la necesidad cuál es? Volverse a Él. Ahora, ¿cómo hay que volverse? De todo vuestro corazón. No puedes volverte a Dios con poquito de tu corazón o solamente con poquitas de tus fuerzas. A Dios se le ama con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas. Tienes que volverte a Jehová, ¿qué? De todo tu corazón. Con todas las fuerzas de tu corazón, de tu voluntad, de tus sentidos. Es ir hacia una dirección y decir, voy mal, me regreso y con toda la fuerza voy camino hacia el Señor. Es volverse de todo corazón. Pero aquí dice Samuel, si de verdad ustedes quieren volverse de todo corazón a Jehová, lo tienen que demostrar.
No se trata de palabras. Vean lo que dice. Si de todo corazón os volvéis a Jehová, demuéstrenlo. Demuéstrenlo. ¿Cómo? Quita los dioses ajenos. Prepara tu corazón a Jehová. Solo a Él sírvele. Ahí está. 3 formas en las que tú demuestras que realmente estás volviéndote a Jehová, pero de todo tu corazón. Eso no se platica, eso se tiene que demostrar. Vamos a ver entonces cada una de ellas. ¿Cómo demuestras que realmente quieres volverte a Jehová? Que te habías olvidado de Él, que ya estabas flojeando, que ya no estabas consagrado como deberías. ¿Cómo demuestras que realmente te quieres volver a Jehová? Primero, quita los dioses ajenos. Y aquí Samuel identifica a una divinidad filistea principal que estaba ya siendo un objeto de adoración del pueblo, a Astarot. Dice también quiten a Astarot de entre ustedes. O sea, Astarot ya estaba entre el pueblo, metido ahí. Su adoración ya estaba metida hasta los huesos del pueblo. Por eso cuando el pueblo busca realmente acercarse a Dios, dice el versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Eso qué quiere decir? Que ya estaban allá adorando a Baal, que en este caso su aplicación, Baal era un dios de origen babilonio, al igual que Astoret. Y después tuvieron esas adoraciones de Babilonia, llegaron a Canaán y después los pueblos se fueron apropiando y dándole sus propios toques a la adoración a esos dioses, con pequeñas diferencias, pero son dioses de origen babilonio. Tenemos a Baal, que es de origen babilonio, y ya en Filistea llegó a ser Baal Zebub, una pequeña variación, pero finalmente era un Baal, y Baal significa Señor. Fíjense nada más, estaban adorando al Señor Baal. Y Astoret o Astarot se decía que era la esposa de Baal, era la diosa de la fertilidad. Se rendía culto a esta diosa a través de actos sexuales. Por eso decía yo, qué fácil, ¿no? Por eso todo el mundo quería tener adoración a esa diosa de la fertilidad. Quiten los dioses ajenos, quítenlos, ya los están adorando, quítenlos. ¿Qué dioses ajenos puede tener el pueblo de Dios hoy en día? Acuérdense, un Dios es aquel que te quita la atención que deberías de tener solamente en Dios. El celular, algunos dicen, no, el celular no me lo toquen. Otra cosa, cualquier otra cosa, pero el celular no. Y ahí demuestra a alguien que está totalmente ligado al uso del celular. ¿Cuánto tiempo ocupas el celular? ¿Tanto como para no tener tiempo para estudiar la Biblia? ¿Para orar? No tienes tiempo porque te la pasas en el celular. Y si no en el celular, en la televisión. Y si no en la televisión, en los juegos. En los juegos de video. En las series. Hoy en día las series, ¿no? ¿Cómo proliferaron las series hoy en día? Abres y en vez de películas hay un montón de series. Y las series, ¿cuál es su cualidad? Te atrapan. Porque siempre acaban con algo emocionante y tienes que ver el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Estás atrapado. Si no tienes dominio propio, ¿qué sucede? Ahí te quedas. Te quedas las horas, te desvelas, ya no haces lo que deberías, lo que es más importante. A eso nos referimos, porque la adoración a otros dioses, la idolatría, hoy la podemos definir como adicciones. Cualquier tipo de adicción que hace que tu devoción esté hacia otra cosa, hacia otra persona, hacia otra actividad o inclusive hacia otras sustancias. Ya sabemos que podemos ser adictos a sustancias, actividades o personas. ¿Qué es lo que está quitando tu atención de Dios? Tu devoción a Dios.
quítalo. La indicación es: quitad los dioses ajenos. Si realmente quieres demostrar que quieres volverte a Jehová de todo tu corazón, lo tienes que demostrar. Número 1, quita los dioses ajenos. Apaga el celular. Establece un horario para estudiar la palabra, para orar. No faltes a tus grupos de estudio de Aprendiendo Juntos. Comprométete a buscar a Dios. Quita los dioses ajenos. Primero es quita aquello que te estorba, que estorba tu atención a Dios, que estorba tu devoción a Dios. Imagínense, el pueblo de Israel, cuyo Jehová era Dios, dedicado a la adoración a Astarot y a Baal. Qué terrible. Dios por eso lo define eso como adulterio espiritual. ¿Y nosotros cómo lo ve el Señor? ¿No es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Cometemos adulterio espiritual cuando quitamos la atención de Dios y la ponemos en esas otras cosas. Primer paso, quita los dioses ajenos. Segundo paso, preparad vuestro corazón a Jehová. Prepara tu corazón. Es más o menos lo que vino a hacer Juan Bautista, ¿no? Juan el Bautista, cuando comenzó su ministerio fue preparar el corazón del pueblo para la llegada del Mesías. Para cuando Jesús se presentara, el pueblo estuviera más preparado para recibirlo. Imagínense si Juan hubiera estado. Sin Juan, peor. Si de por sí no lo recibieron tan bien, sin Juan hubiera sido peor. Juan estaba preparando el corazón del pueblo. ¿Cómo lo preparó? A través de predicar el arrepentimiento. Es preparar el corazón para que el corazón no encuentre tantos obstáculos para llegar a Jehová, a Dios. En este caso, ¿qué es preparar el corazón a Jehová? Quita los obstáculos y facilita el camino. Facilita el camino ¿para qué? Para que regreses a Jehová. ¿Cómo facilitas el camino? Además de quitando lo malo, además de quitando la idolatría, ¿qué más tienes que hacer? Porque es preparar tu corazón a Jehová. Tienes que preparar tu corazón para que acercarse a Jehová. ¿Qué necesita tu corazón para estar preparado y poder acercarse al Señor sin ningún impedimento? Conocer su palabra, saber lo que Él pide. Si no conoces lo que Él quiere y tú te quieres acercar a tu manera, no, así no es. A Dios nos acercamos a la manera de Dios, como Él quiere que nos acerquemos. Es a la manera de Él. Así es que si Él nos dice, acércate a mí a través de estudiar mi palabra, por ejemplo, ¿no es la mejor manera de acercarte a Dios? Tienes que conocer su voluntad. ¿Y nosotros qué decimos? Ay, qué flojera. Ay, no, hoy no. A ver si mañana, ¿no la leíste toda la semana? Ni siquiera hiciste tu tarea de Aprendiendo Juntos. Y vas ahí todo trocho porque no estudiaste. Te dio flojera o te ganaron otras actividades. No preparaste tu corazón para conocer a Jehová. Ese es un ejemplo. Si tú realmente quieres preparar tu corazón, ¿qué haces? Estudias todos los días un poquito, vas preparado porque en el estudio vas a aprovechar mejor lo que estudien juntos, vas a poder aportar y escuchar y lo entiendes mejor porque estuviste estudiando. Eso es preparar tu corazón a Jehová. Es hacer aquello que te va a facilitar acercarte a Dios, vivir en justicia, vivir con la conducta correcta, practicar las devociones cristianas, la oración, la asistencia a la iglesia. Todo eso prepara tu corazón. Cuando tú por flojera también o por otras cosas dejas de venir a la iglesia por un tiempo, ¿qué dices? Oh, ya después te cuesta más trabajo. Porque asistir a la iglesia prepara tu corazón para estar en camino hacia el Señor. Así es que
Una cosa es quitar los dioses ajenos y después la otra tiene que ver con poner la mira en las cosas que a Dios le agradan. Por ejemplo, por eso un requisito para los ancianos, para los obispos, es amante de lo bueno. El creyente debe ser amante de lo bueno porque así preparas tu corazón delante del Señor. Todo eso tiene que ver con preparar nuestro corazón a Jehová. Y número 3, ¿de qué otra manera demuestras que quieres volverte al Señor? Sirviéndole solo a Él. Dice Samuel, y solo a Él servid. Así demuestras que realmente quieres volverte a Él de todo corazón. Solo a Él primero, es exclusivo. Dios así es. En sus caminos nos enseña que Dios le gusta la exclusividad. Es solo Él y primero Él y Él en medio y Él después, siempre Él es. Porque Dios sabe que si tú lo pones a Él ahí primero, todo lo demás toma el orden en tu vida. Tu familia toma orden, tu trabajo toma orden, tus principios, todo toma orden. Pero tienes que ponerlo a Él como lo principal, como lo primero y lo último, como el todo en tu vida. Por eso dice, y solo a Él. ¿Y qué hay que hacer? Servir. Y esto es algo que no todos entienden. Lo platicamos de la predicación anterior, creo, ¿no? Donde decíamos que muchos creyentes piensan que ellos le pueden ordenar a Dios hacer ciertas cosas. Dios, haz esto. Y le quieren ordenar porque no ven a Dios como su amo y Señor. ¿Lo ven como su servidor o cómo lo ven? Ellos son los amos y Dios, el creador del universo, es su siervo. Es al revés. Él es el creador, Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Él manda y nosotros servimos. Solo a Él servid. Cuando tú conoces a Dios, entras a una relación en la cual entiendes que Él es el Señor y tú eres su siervo. Si no entiendes eso, no has entendido la relación correcta que debes tener con Dios. Y Samuel les dice, ¿quieres volverte de todo corazón a Dios? ¿De verdad? Demuéstralo. ¿Cómo? Sirve a Dios. Que tu vida a partir de ahora sirva solo a Dios. Y vas a tener una lucha entre tus deseos y tus deseos pecaminosos y que te van a decir, ve para allá y júntate con aquellos y mira, ve aquello. Pero Dios te dice, no vayas, no hagas, haz esto, dedica esto, conságrate esto. Y va a haber hasta la lucha fuerte en tu ser. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Cómo demuestras que quieres volverte al Señor? Sirviendo a Dios. No sirviéndote a ti mismo, no sirviendo a tus deseos y a tu voluntad. Está muy claro. Si quieres demostrar entonces que quieres volverte de todo corazón a Dios, entonces, número 1, quita los dioses ajenos. Número 2, prepara tu corazón a Jehová. Ama lo que Él ama. Y número 3, solo a Él sírvele. Eso demostrará que realmente te quieres volver al Señor de todo corazón. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios por ti? El Señor te va a liberar. Es una acción divina. Él te va a dar victoria sobre el pecado en tu vida. Te va a ayudar a vencer. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel? Vamos a leerlo, versículo 7. Dice que cuando Samuel juntó a todo el pueblo, se reunieron en Mispa, desde el versículo 6, se reunieron en Mispa y sacaron agua, la derramaron delante de Jehová. Esa acción no está muy bien entendida, no sabemos por qué lo hicieron. Pero bueno, ayunaron, eso sí lo entendimos. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Eso quiere decir, ellos realmente querían volverse a Jehová. Permitieron que Samuel los juzgara. ¿Qué significa eso? Que venían con Samuel para consejo y le decían, oye Samuel, estamos haciendo esto y esto y esto. Y Samuel les decía,
como el siervo de Dios? Bueno, tú tienes que dejar esto otro y hacer esto y hacer. Y el pueblo estaba dispuesto a obedecer. Samuel estaba juzgando al pueblo como juez que era. Acuérdense que todavía no tenían el Nuevo Testamento. Nosotros sí. Nosotros hoy en día no necesitamos, y el Antiguo Testamento todavía no estaba totalmente compilado, ¿no? O sea que ellos no tenían la palabra como tal. Nosotros hoy no necesitamos un juez, tenemos la palabra. Pero en aquel tiempo sí era necesario. El juez les decía lo que tenían que hacer. Ok, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Claro, todos tenemos temor cuando viene alguna cosa así. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Se acordaron de Dios? Entonces dijeron los hijos de Israel, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Eso quiere decir, el pueblo realmente estaba volviéndose de todo corazón al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Los oyó. Entonces, ¿qué sucedió? Versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó. ¿Cómo es eso? ¡Ah! Algo que los hizo que tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Primero tenía miedo los israelitas, pero ahora Dios, no los israelitas. Fíjense bien, no Israel. Dios, ¿qué hizo? Los atemorizó. ¿A quiénes? A los filisteos. Y fueron entonces vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí, ¿qué? ¿Qué les quedó claro a ellos? ¿Qué le quedó claro a Samuel? ¿Qué le quedó claro al pueblo? Que ellos no habían vencido, que sin la ayuda de Dios ellos no hubieran podido, que fue por la ayuda de Dios que ellos pudieron vencer a sus enemigos. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, entendemos que no es nuestra consagración, no es que yo sea muy bueno y muy santo, es que Dios estaba conmigo. Hasta aquí me ayudó Jehová. Nosotros cuando estamos dedicados a Dios, hermanos, todos los días vamos a poder orar por las noches, cada noche diciendo: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Si vives dedicado a Dios, todas las noches serán tu Ebenezer. Reconocerás que es la mano de Dios la que te ha ayudado. Y después, ¿qué sucedió? Así fueron, ¿qué? Sometidos los filisteos. La única manera de que tus enemigos sean sometidos, ¿quiénes son tus enemigos? El pecado, tu carne, tus deseos. La única manera de someter a estos enemigos es con la consagración. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, pero ¿cuánto tiempo? Todos los días de Samuel, porque Samuel es el que estaba promoviendo esa consagración del pueblo. Cuando Samuel muere y el pueblo deja de consagrarse a Dios, ¿qué sucedió? Los filisteos con más fuerza vinieron a atacar a Israel en los días de Saúl. Pero mientras estaba Samuel promoviendo la consagración del pueblo, ¿qué sucedió? Dice que los filisteos no volvieron. La mano de Jehová estuvo contra los filisteos mientras estuvieron consagrados. ¿Nos queda claro entonces este principio? La consagración nuestra es la que ayuda para que Dios someta a nuestros enemigos, someta a nuestra carne, someta a nuestros deseos.
Tenemos que vivir en consagración. Y vean lo que sigue adelante. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos. Nos queda clarísimo que es una acción divina, que los que antes eran vencidos ahora podían vencer al pecado. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios sobre nosotros. Porque realmente de todo corazón quisimos volvernos a Jehová. ¿Qué aprendimos hoy, hermanos? Aprendimos que nuestra principal necesidad como hijos de Dios, ya salvos, es vivir liberados de la esclavitud del pecado sobre nuestras vidas. La influencia del pecado siempre va a estar ahí, pero vivir venciendo esa influencia, esa es una necesidad en la vida del creyente. Vivir en santidad. ¿Qué otra cosa aprendimos? Que el acceso a la victoria, a la gracia de Dios que nos da la victoria, es el arrepentimiento y la consagración. Es regresar al Señor, es volvernos de todo corazón al Señor. ¿Qué más aprendimos? Que esa consagración, ese arrepentimiento, ese volvernos a Jehová, se tiene que demostrar. Que no solamente debe ser de palabras, se tiene que demostrar. ¿Cómo? Quitando a los dioses ajenos. ¿Qué más? Preparando nuestro corazón a Jehová, lo que a Él le gusta. Que nuestro corazón esté inclinado a lo que Él le gusta, dejando lo que Él aborrece y sirviéndole solo a Él. Que tu vida refleje un servicio a la voluntad de Dios. Y entonces Dios hace su parte, te hace más que vencedor. El Señor entonces te hace vencedor de la influencia del pecado sobre tu vida. Podrás vencer a tus enemigos que son tú mismo, tu carne, tus deseos pecaminosos. Podrás vencerlos y podrás decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor cada día de tu vida. Vencerás los malos hábitos pecaminosos para vivir una vida agradable delante del Señor. A través de esta pequeña alegoría, tipología, como le quieran llamar, nos queda claro que estos principios son aplicables a nuestra vida. Vamos a cantar por último un canto que nos va a recordar que cuando estamos consagrados a Dios, Él hará. Él es el que hace las cosas en nuestra vida. No nosotros, sino Él. Pónganse de pie.